Celebremos el mes de la mujer estudiando a las mujeres de la Biblia. Acompáñanos y disfrutemos juntas las enseñanzas de estas valientes mujeres, ejemplos de vida que trascienden hasta hoy. Buenas tardes, hermanas en Cristo. Me toca dar la cápsula y voy a hablar de Priscila, plantadora de la iglesia. Priscila es la única mujer de la Biblia que cada vez que se la menciona siempre va unida a su marido, Águila. Seguro que hemos conocido matrimonios que nos han impactado por su servicio al Señor. La mayoría de las veces, casi siempre, es el marido o la esposa la que nos impacta con su carácter, servicio al Señor. Pero cuando miramos la vida de Priscila, no podemos hacerlo sin unirla a la de su marido. Los dos eran en un mismo sentir y trabajaban muy unidos y muy ánimo en la obra de Dios. Su oficio era fabricar tiendas. Hechos 18, 1 hasta 3. En Hechos se nos dice que Águila y Priscila estaban viviendo en Corinto. Aunque Águila originalmente era de Ponto, lo que hoy sería la actual Turquía. Pero antes de llegar a Corinto vivían en Roma y por mandato del emperador Claudio se destacó una expulsión de los judíos de Roma. Por lo tanto, Águila y Priscila tuvieron que salir y encontraron refugio en la gran ciudad de Corinto para comenzar una nueva etapa en sus vidas. El matrimonio se dedicaba para ganarse la vida a fabricar tiendas de campaña. No era un trabajo únicamente de Águila y el marido, sino Priscila, su mujer, también trabajaba en el negocio familiar. El apóstol de Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Corinto y allí conoció y se quedó a vivir con ellos. Y trabajaban juntos, ya que Pablo, para mantenerse, algunas veces trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas, y tenía la misma ocupación que Águila y Priscila. Su gran hospitalidad. La verdad es que no sabemos cuándo y cómo se convierte Águila y Priscila en verdaderos cristianos, pero aquí los vemos recibiendo en su casa al apóstol Pablo, que iba a influir tanto en sus vidas. Pablo estuvo viviendo con ellos 1 año y medio. El apóstol enseñaba en sus sinagogas y persuadía a judíos y griegos y gentiles. Águila y Priscila aprendieron mucho de él, no solo de su enseñanza de la palabra, sino cómo predicar el evangelio a judíos y gentiles. Su misterio en Éfeso. Después de estar en Corinto, Pablo va a Éfeso a seguir predicando el evangelio, pero cada vez que va solo le acompaña a Águila y Priscila, y Pablo lo deja a cargo de la obra y cuidado de los creyentes de la iglesia de Éfeso. También vemos a Priscila única a su marido y siendo una en mente y corazón, sirviendo al Señor. ¡Qué prestigio, privilegio! Que Pablo los reconociera como digno de servir a Dios en Efesos, y ahí vemos abriendo su casa para iniciar una iglesia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dice así: la iglesia de Asia saludan a Águila, a Priscila, con la iglesia que está en casa de os saludan mucho al Señor, en el Señor. Nuestros sabios, maestros sabios, si seguimos leyendo un poco más en Hechos 18, encontraremos a un hombre, Apolo, de Alejandría, que se llegó a Éfeso. Se nos dice que de él, que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente, concernientemente al Señor.
La verdad es que se dicen muchas cosas y todas buenas de este Apolos, pero el texto bíblico nos deja una preocupación, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía su conocimiento en la escritura como ninguno, pero se había estancado en el bautismo de Juan. Quizás por ignorancia su enseñanza no era completa. Aquí tenemos una lección muy importante que tenemos que aprender todos de Águila y Priscila. Le oyeron predicar y se le dieron cuenta de sus problemas, pero no lo juzgaron ni corrigieron públicamente. Ellos sabían que Apolos enseñaba de verdad el Evangelio, pero no era suficiente. Había que aclararle y enseñarle todo el consejo de Dios, como lo hicieron. Priscila y Águila lo llevaron a una parte que puede a su casa y les pusieron más exactamente el camino de Dios. No lo avergonzaron públicamente, sino que vemos a Priscila juntante con su marido y enseñándole a Apolos en privado. Qué sabiduría y contacto tuvieron los dos. Que podamos aprender de estos detalles que nos muestra la Escritura. Su servicio continúa en Roma. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta en Romanos, en una despedida y saludos personales, podemos leer que manda saludos a Águila y Priscila. Los llama colaboradores en Cristo Jesús. Reconoce en ellos su compañerismo en la obra y ayuda idónea para él. Lo que yo entiendo de Priscila y su marido, que ellos son personas sabias en Cristo. Y cuando recibieron a Apolo, si un cristiano necesita ayuda, no avergonzarlo delante de las personas, hablarle con sabiduría, con entendimiento, para que la otra persona que está aprendiendo de Jesús no caiga y se pueda levantar y seguir sirviéndole a Jesús, que sean unos verdaderos creyentes, porque se ve el corazón de Jesús y no la persona. Entonces, para que sigan en los caminos de Dios, es que mirar el blanco perfecto que es Jesús y ayudar al que necesita, pero no avergonzarlo, ayudarlo. Ya, yo me despido de todos ustedes.